Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Fabián Antinao y voy a presentar el trabajo titulado Efecto de la presión de confinamiento sobre la tenacidad a la fractura K1C en rocas del tipo shale. El trabajo fue realizado en el Instituto Malvinas, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la resistencia a la fractura de las rocas de tipo shale en función de las condiciones de confinamiento de fondo de pozo. Esto fue realizado a partir del empleo de la mecánica de fractura de línea elástica a escala de laboratorio a partir del factor de intensidad de tensiones crítico K1C. A continuación definiremos la fractura hidráulica brevemente. Este es un fenómeno que puede darse por causas antropogénicas o naturales. Durante los últimos 20 años, con el advenimiento de los recursos no convencionales, ha sido aplicado a gran escala para aumentar la permeabilidad en reservorios del tipo no convencional. Esta técnica consiste básicamente en la inyección de grandes caudales de agua a alta presión en pozos verticales o horizontales hasta alcanzar una presión tal que modifique las propiedades de fractura de la formación, de tal manera de aumentar la permeabilidad. En este proceso en particular, tal como lo muestra la imagen, suceden diferentes intercambios energéticos y localmente la propagación de la fractura está controlada por la presencia de heterogeneidades, así como planos de debilidad, litología, etc., y por las tensiones principales. Durante la operación de una fractura hidráulica es común el registro de la presión versus el tiempo, tal como se observa en el diagrama de la figura A, y podemos observar diferentes eventos que suceden durante el inicio de propagación de la fractura hidráulica. En particular, uno de los eventos es el mostrado en la imagen B. Se muestra el fenómeno de breakdown pressure, que es la máxima presión alcanzada en un registro de presión versus tiempo durante una operación de fractura hidráulica, y está íntimamente relacionado con el costo energético de la operación, razón por la cual es de interés su predicción. La mecánica de fractura de línea elástica ha dado herramientas utilizadas durante la producción de hidrocarburos, tales como en los sectores de perforación, diseño de pozos, y en particular ha sido utilizada en la fractura hidráulica para justamente predecir el comportamiento o la magnitud de este fenómeno denominado breakdown pressure. Sin embargo, han existido discrepancias entre los modelos dictados por la mecánica de fractura de línea elástica y los resultados obtenidos en campo. Se cree que una de las razones por las cuales existe esta discrepancia es debido a la dependencia de la tenacidad de fractura K1C con la presión de confinamiento. Definiremos a la mecánica de fractura de línea elástica brevemente. Esta es una rama de la mecánica del sólido que se encarga de establecer criterios para conocer bajo qué condiciones de carga y geometría de las discontinuidades geométricas contenidas en un cuerpo una fisura puede empezar a propagar. Para ello se vale del factor de intensidad de tensiones, que es un parámetro físico que, una vez conocido, permite establecer totalmente el campo de tensiones y deformaciones en el entorno cercano a la punta de la fisura de un material. Conocido este factor de intensidad de tensiones y la geometría y condición de carga de un cuerpo, podemos realizar ensayos mecánicos para establecer la tenacidad a la fractura del material, que es la resistencia que tiene un cierto material a propagar una fisura. Para calcular la tenacidad de la fractura aplicada, la fuerza impulsora que me permite abrir la fisura, ya sea en modo 1, modo 2, modo 3, como indica en la figura A. Modo 1 es en tracción. Se emplea una ecuación genérica, en este caso la mostré en pantalla, donde sigma es la tensión aplicada lejos de la entalla, A es la longitud característica de la entalla, y F es un factor de forma que es dependiente de la geometría y condición de carga que puede ser buscado en la literatura.
medir la tenacidad de fractura en rocas es común el empleo de muestras extraídas de coronas. Acá tenemos una probeta semicircular, acá tenemos una de disco brasileño, y en general sobre estas probetas se les transmite cargas mecánicas por contacto mecánico justamente, y las condiciones de confinamiento se las da a partir de la transmisión de carga hidráulica mediante el contacto o no del fluido con la superficie de la probeta. Nuestro método en particular para medir la tenacidad de fractura del material se basó en la utilización de probetas cilíndricas de 38 milímetros de diámetro aproximadamente, con longitudes de talla A del orden de los 3 a los 8 milímetros. Las rocas fueron extraídas de afloramiento, esta es la composición básicamente calcárea, y una vez tenido estas muestras, para ensayarlas son colocadas dentro de una cámara interna, en donde la cámara interna permite transmitir a la fisura de longitud A una presión interna que la fuerza impulsora y que causa la apertura de la fisura, por lo tanto la que causa la rotura de la muestra, que está contrarrestada con la presión externa de confinamiento y que es ejercida por un fluido externo. La separación entre cámara interna y cámara externa se logra a partir de sellos hidráulicos, o mejor conocidos como O-rings. Luego esta probeta es alojada en el interior de la probeta, en el interior de la cámara interna, y a su vez se cierra el recipiente de presión para inducir el efecto de la presión de confinamiento. Una vez seleccionada la presión de confinamiento de ensayo, aumentando la presión interna y alcanzando la fractura del material, si registramos ambos parámetros y además medimos posterior a los ensayos la longitud de la fisura, podemos establecer la tenacidad crítica del material bajo esas condiciones, siempre y cuando conozcamos el factor de forma F. Debido a que este factor de forma es desconocido por las condiciones de carga, no está en la literatura, por lo que debemos hallar un método alternativo para conocerlo. Esto se realizó a partir del uso del software de modelado Abaqus, que permite calcular el factor K1, así como también el campo de tensiones y deformaciones, y para ello se empleó el diagrama de trabajo mostrado en pantalla. A partir del integral de contorno J es un parámetro fractomecánico elastoplástico que está directamente relacionado, matemáticamente relacionado con el K1, imponiendo también las condiciones de borde y geometría en el software, podemos establecer entonces la tenacidad aplicada y a su vez, conociendo las condiciones de borde impuestas, podemos despejar de alguna manera el factor de forma para nuestros ensayos. Estos fueron calculados con la literatura para analizar ciertas discrepancias. Acá mostramos algunos detalles técnicos acerca del modelado numérico. Vemos en la figura A un mallado que es bastante más grueso, geométricamente más grueso que en la zona cercana a la entalla. Esto fue una cuestión de modelado numérico. Y vemos que el resultado final es el cálculo del integral J, que es el parámetro fractomecánico, del cual se puede derivar la tenacidad de fractura. Y vemos que una vez que es constante, entonces podemos decir que el K calculado indirectamente es válido. Luego de obtenidas las tenacidades aplicadas bajo ciertas condiciones de carga, despejamos esta ecuación, entonces el factor crítico de forma válido para nuestros ensayos y fue comparado con la literatura y tiene discrepancias del orden de menores al 8%, según sea la relación de entalla. Entonces, una vez obtenido el factor de forma hallado numéricamente y también registrado las presiones internas de rotura, la presión de confinamiento, la longitud de la entalla, podemos calcular la tenacidad a la fractura experimental y diagramarla en función del confinamiento, como se muestra en la figura en pantalla. En esta figura podemos ver dos cuestiones en particular. La primera es que a presiones de 50 megapascales existe un gradual aumento de la tenacidad
respecto al confinamiento en un factor de 2 aproximadamente en promedio. Y por otra parte, luego de los 50 megapascales, existe una cierta insensibilidad de la tenacidad de fractura respecto al confinamiento. Para discutir estos resultados debemos saber que las rocas logran ser tenaces debido a que contienen microfisuras inherentes a su formación genética. En el entorno cercano a la punta del entallo, donde existe una concentración de tensiones, existe una zona de proceso de fractura. Esta zona de proceso de fractura contiene microfisuras que le dan capacidad al material, a la roca, de deformar en forma inelástica. Entonces, una zona de proceso de fractura grande permite una gran disipación de energía, por lo tanto, una mayor tenacidad del material. Para explicar entonces los resultados anteriores, haremos uso de las tensiones derivadas del análisis de elementos finitos, así como también del comportamiento mecánico de rocas en régimen compresivo en un plano de tensiones de cortes versus tensiones normales. Podemos ver en la imagen de la izquierda que las tensiones de compresión dominan en diferentes grados de magnitud en la mayoría del volumen de muestra, excepto en la punta de la fisura, en donde suceden las tensiones de tracción. Estas son las que causan la rotura de la muestra. Desde los puntos A y B, la compresión es cada vez mayor, son estados triaxiales, y si representamos conceptualmente estos puntos en el diagrama corte versus tensión normal, vemos que se sitúan aproximadamente en este sector. Por otra parte, recordando el efecto de las tensiones desviadoras sobre las rocas en régimen compresivo, en régimen triaxial, se ha observado que existen diversos eventos, entre ellos la iniciación y propagación de microfisuras estables. Esto sucede aproximadamente entre el 60 y 80% de la carga máxima de carga a la falla. Y por otra parte también sucede el cierre de microfisuras por compresión, que se da en el orden del 20% de la carga a la falla. Esta transición de A a B, entonces existen dos eventos. El primero, en el A, en el entorno de A, puede suceder la existencia de microfisuración por tensiones desviadoras. Como dijimos anteriormente, la existencia de microfisuración le da capacidad a la roca de deformar, de disipar energía en forma inelástica, por lo tanto esto tendería a mejorar la capacidad de formar y aceptar carga de la roca y en definitiva aumentar la tenacidad. Por otra parte, el punto B está dominado por el evento de cierre de microfisuras por compresión, y eso también suma a la tenacidad, puesto que por definición una entalla sometida a compresión tiene tenacidad nula. Por otra parte, observamos que en las superficies de fractura post-mortem existieron ciertos patrones de rugosidad. De izquierda a derecha existe un aumento paulatino en la presión de confinamiento y observamos patrones fractográficos coincidentes con los observados en la literatura con ciertos nombres particulares, Mirror, Miss, Hackle, en donde existe una transición de rugosidad. Esto tiene una especial importancia en la propagación de la fractura hidráulica, puesto que puede tener una directa consecuencia en los parámetros de flujo, así como también en la disipación energética por viscosidad, así como también en el transporte y distribución del propan. Para concluir esta presentación, diremos las conclusiones generales del trabajo. Ensayamos rocas de afloramiento cuya mineralogía fue fundamentalmente calcárea, con un enfoque experimental asistido numéricamente para establecer la tenacidad a la fractura, resistencia a la fractura del material en función de la presión de confinamiento. Vimos que existe un aumento paulatino de la resistencia a la fractura con el confinamiento. Analizamos algunos mecanismos que pueden inducir este comportamiento. Esto es debido a la presencia de tensiones desviadoras o de corte en régimen compresivo.
Y también analizamos los patrones de rugosidad según distintos tipos de confinamiento que puede tener una incidencia directa en la propagación de la fractura hidráulica, y este es un tema que aún queda a discusión. Algunos agradecimientos y las referencias las dejamos para los interesados. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias.